Profesor, muy buenas tardes. El día de hoy nuestro grupo va a hablar acerca de las normas legales, la Ley General de Aduanas. Título 3: Regímenes de exportación. Capítulo 1: de la exportación definitiva. Régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. La exportación definitiva no afecta a ningún tributo. Artículo 61. Plazos. Las mercancías deben ser embarcadas dentro del plazo de 30 días calendario, contado a partir del día siguiente de la numeración de la declaración. Si es, si es Si esta declaración dentro de 30 días no se presenta, puede ser que ya no esté hábil el trámite o algo así. La regularización del régimen se realizará dentro del plazo de 30 días calendario contado a partir del día siguiente de la fecha del término del embarque, de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Artículo 62. Mercancía prohibida o restringida. La exportación definitiva no procederá para las mercancías que sean patrimonio cultural y o histórico de la nación, mercancía de exportación prohibida y para las mercancías restringidas que no cuenten con la autorización del sector competente a la fecha de su embarque. Capítulo 2. De la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Artículo 65. El artículo 65 nos habla del plazo de la exportación temporal para reimportación del mismo estado, ¿no? Se dice que será autorizado por 12 meses, computado a partir de la fecha del término del embarque de la mercancía dentro del cual deberá efectuarse la reimportación. El plazo señalado en el párrafo anterior podrá ser ampliado por la administración aduanera a solicitud del interesado en casos debidamente justificados. Artículo 66. Mercancías reimportadas. Las mercancías exportadas bajo este régimen aduanero, al ser reimportadas, no estarán sujetas al pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder. Artículo 67. Conclusión del régimen. El presente régimen concluye con la reimportación de la mercancía dentro del plazo autorizado. Lo otro es la exportación definitiva, igual, de la mercancía dentro del plazo autorizado, para lo cual se deberá cumplir con las formalidades establecidas en el reglamento, con lo que se dará por regularizado el régimen. Si al vencimiento del plazo autorizado o de la prórroga, de ser el caso, no se hubiera concluido con el régimen de acuerdo a lo señalado en el párrafo procedente, la autoridad aduanera automáticamente dará por exportada la forma definitiva de la mercancía y concluido el régimen. Título 4. Regímenes de perfeccionamiento. Capítulo 2. De la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Artículo 76. Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Régimen aduanero mediante el cual se permite la salida temporal del territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas para su transformación, elaboración o reparación, y luego reimportarlas como productos compensadores en un plazo determinado. Las operaciones de perfeccionamiento pasivo son aquellas en las que se produce la transformación de las mercancías, la elaboración de las mercancías, incluido su montaje, ensamble o adaptación a otras mercancías, y la reparación de mercancías, incluida su restauración o acondicionamiento. Artículo 77. Plazo. La reimportación de los productos compensadores deberá realizarse dentro de un plazo máximo de 12 meses contado a partir de la fecha del término del embarque de las mercancías exportadas temporalmente para perfeccionamiento pasivo. El plazo señalado en el párrafo anterior podrá ser ampliado por la Administración Aduanera en casos debidamente justificados por el beneficiario. Artículo 78. Cambio o reparación de mercancía deficiente o no solicitada. Se considera como una exportación temporal para perfeccionamiento pasivo el cambio o reparación de la mercancía que, habiendo sido declarada y nacionalizada, resulte deficiente o no corresponda a la solicitada por el importador, siempre y cuando dicha exportación se efectúe dentro de los 12 meses contados a partir de la numeración de la declaración de importación para el consumo y previa presentación de la documentación sustentatoria. Tratándose de mercancías nacionalizadas que ha sido objeto de reconocimiento físico
cuya garantía comercial no exija su devolución, el dueño o consignatario podrá solicitar su destrucción bajo su costo y riesgo, a fin de que sea sustituida por otra idéntica o similar, según las disposiciones que establezca la Administración Aduanera. Título 5. Régimen de depósito aduanero. Artículo 88. Depósito aduanero. El depósito aduanero es un tipo de almacén al que recurren las empresas para guardar mercancía procedente del extranjero. Este régimen permite que las mercancías que llegan al territorio aduanero puedan ser almacenadas en un depósito para esta finalidad, por un periodo determinado y bajo el control de la aduana, sin el pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables. Artículo 89. Plazo. El depósito aduanero puede ser autorizado por un plazo máximo de 12 meses, computado a partir de la fecha de numeración de la declaración. Si el plazo solicitado fuese menor, las prórrogas serán aprobadas automáticamente, con la sola presentación de la solicitud. Tratándose de mercancías perecibles, el plazo no puede exceder su fecha de vencimiento, dentro del plazo máximo del régimen. Artículo 90. Destinación. Las mercancías depositadas podrán estar destinadas total o parcialmente a regímenes de importación para consumo en el país, reembarque, admisión temporal para reexportación dentro del mismo estado o admisión temporal para procesamiento en el país. Título 6. Regímenes de tránsito. Capítulo 1 del tránsito aduanero. Artículo 92. Tránsito aduanero. Régimen aduanero que permite que las mercancías provenientes del exterior que no hayan sido destinadas sean transportadas bajo control aduanero de una aduana a otra, dentro del territorio aduanero o con destino al exterior, con suspensión de pago de derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación, para el consumo y recargos de corresponder, previa presentación de garantía y el cumplimiento de los demás requisitos y condiciones de acuerdo a lo que establezca el reglamento. El tránsito aduanero interno se efectúa por vía marítima, aérea o terrestre de acuerdo a lo establecido en el reglamento de los siguientes casos. 1. Contenedores debidamente presentados. 2. Cuando se trate de mercancías cuyas dimensiones no quepan en un contenedor cerrado. 3. Cuando la mercancía sea debidamente individualizada e identificable. Artículo 93. Mercancía manifestada en tránsito. Toda mercancía, para ser considerada en tránsito, deberá estar obligatoriamente declarada como tal en el manifiesto de carga. El transbordo será solicitado ante la autoridad aduanera por el transportista o por el despachador de aduana, incluso antes de la llegada del vehículo, adjuntando la copia de manifiesto. Artículo 94. Tránsito aduanero internacional. El tránsito internacional se efectúa en medios de transporte acreditados para operar internacionalmente y se rige por los tratados o convenios suscritos por el Perú y en cuanto no se opongan a ellos, por lo dispuesto en el decreto legislativo y su reglamento. El transbordo podrá efectuarse directamente de un medio de transporte a otro, con descarga a tierra o colocando las mercancías temporalmente en un almacén para ser objeto de reagrupamiento, cambio de embalaje, marcados, selección, toma de muestras, reparación o reemplazo de embalajes defectuosos, previa comunicación y bajo control de aduanas. Sección cuarta. Ingreso y salida de mercancía. Título 1. Lugares de ingresos y salidas de mercancías, medios de transporte y personas. Artículo 101. Regularizar. Es la ley que determina para cualquiera de los regímenes aduaneros o tratándose de aquellas mercancías que hubieran excedido del plazo de retorno en caso de importaciones temporales, podrán regularizarlas importándolas definitivamente previo pago de las contribuciones, cuotas, compensatorias que correspondan y previo cumplimiento de las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. Artículo 102. El régimen de exportación definitiva consiste en la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por un tiempo ilimitado.
Artículo 103. Efectúa. Definitiva de la mercancía nacional o nacionalizada. Se podrá retornar al país sin el pago del impuesto general de importación, siempre que no hayan sido objeto de modificaciones en el extranjero ni transcurrido más de un año desde su salida del territorio nacional. Muchas gracias.